Seguinos en Instagram, @ecomedios. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, 17:05. Acá estamos como todos los miércoles entre ustedes y nosotros con el doctor Jorge Enríquez. ¿Cómo estás? Muy bien, nuevamente, porque me habían dicho que había una sierra eléctrica acá. Cierto, que venimos de la sierra eléctrica. Venimos de la sierra eléctrica. Primero estaba Osvaldo, le cerruchó el piso. Me lo saqué encima. Se lo sacó encima, después se lo sacó encima Luis. Claro, estoy hablando de ella. Sí, Gerardo, tal cual. No estoy hablando de otra persona. Y trató de sacarme, volví. Volveré y seremos millones. Sí. Claro, tienes razón. Gerardo me hace con la mano como diciendo, por ahora. Bueno, estamos acá en una tarde tratando de ponerle un poco de onda a las noticias que hay en este país. Aparte cumpliste años. Cumplí años, 75 el día lunes, yo lo digo la edad, no lo oculto. Y aparte de cumplir años, estamos acá hoy con la doctora María Luján Batallán, que es a quien le estoy dirigiendo todas mis chanzas. Se la dijimos todos nosotros. Sí. Pero que es un excelente profesional. Los que la conocen de su actividad periodística saben que es así. Y los que la conocemos, además de su actividad periodística, la conocemos como abogada, como mediadora y también como locutora, sabemos de su seriedad profesional. No me dijiste como amiga. Ese era lo importante. Todo lo demás no importa. Lo importante es como... Me mató. Y como ser humano. Como amiga y como ser humano. Hace 20 años que nos conocemos, mi querida Luján. Vamos entonces a decir que son las 17:07. La temperatura es de 22 grados 2 décimas. Y para la noche pónganse algo que les permita no quedar a la intemperie con la lluvia que dicen que se avecina. Sí, pero está nubladito. Está medio con una resolana. Acá vemos la ciudad de Buenos Aires desde el microcentro porteño, Tucumán Lavalle y Suipacha. Y Suipacha, sí. Bellísima ver Buenos Aires desde arriba. Y ya tenemos a nuestra primera invitada del día de hoy, que es la doctora Jimena de la Torre, que es abogada, por supuesto, que es actualmente, por un mandato corto, fue... porque aquel famoso tema que habíamos hablado acá de la malhadada ley que se hizo, la cuestión que se planteó con una ley que realmente era aberrante y que volvieron las cosas a su estado anterior. A lo mejor no es la ley que uno hubiera deseado, pero es la que hoy está vigente y que tiene, justamente balancea bastante bien la representación de los órganos técnicos con los políticos. Esto, muy brevemente, tiene su origen en una redacción totalmente amañada para salir del apuro, lo que fue la Convención Constituyente del 94, que en definitiva terminó siendo un canje de concesiones que se hicieron para que Menem pudiera tener la reelección, que era lo único que le preocupaba, y para que los porteños pudiéramos tener la autonomía. Entonces se crearon unos organismos que, como en el caso del Consejo de la Magistratura, yo me entendí, y por suerte después la vida me dio la oportunidad en la Convención Constituyente del 96 de presidir la Comisión de Justicia y Seguridad, y ahí evitar esta fórmula tan caprichosa del artículo 114 que dejaba merced a un cuerpo, al Congreso, con las mayorías siempre coyunturales que un órgano legislativo tiene, la posibilidad de sancionar una ley que determinara cuáles eran cuáles iban a ser sus componentes. Esto, al calor de los vientos del oficialismo de turno, hizo que amañadamente se impusieran
se buscara siempre el componente político. Por eso en la Ciudad de Buenos Aires, yo como presidente de esa comisión dije, bueno, acá por constitución, que obviamente es mucho más complicado por las mayorías más robustas que se necesitan para modificarlo, por lo menos para iniciar el proceso de reforma constitucional, vamos a ponerlo ya directamente que quede plasmado acá. 3 representantes del Poder Legislativo de la Ciudad de Buenos Aires, 3 representantes de los jueces y 3 representantes de la matrícula de los abogados. Y ahí no hay tutía porque está todo absolutamente equilibrado. Pero no sucedió así. Jimena Latorre completa ahora un mandato de 7 meses y se presenta como candidata nuevamente, juntamente con los doctores Piedecasas y con Miguel Piedecasas y con Juan Pablo Zaneta y la doctora Sarmiento, se presentan en la elección para renovar las autoridades. Esto va a ocurrir el día 18 de octubre, pero ya la tenemos en línea, Jimena, y le damos la bienvenida para que nos explique cuáles son los postulados de la lista que ella, de la cual forma parte juntamente con el doctor Piedecasas. Así que buenas tardes, Jimena, un gusto tenerte en esta tarde con nosotros. Buenas tardes, Jorge, buenas tardes a todos, gracias por el llamado. Bueno, ¿qué tal? Jimena María Luján Batallán te saluda. Uno de los temas fundamentales es la importancia del Consejo de la Magistratura en función de lo que va a suceder de acá para adelante con el nombramiento de jueces, por ejemplo, con los jurados de enjuiciamiento, y qué va a pasar, por qué es tan importante, porque de repente tal vez el común de la gente no entiende cuál es la importancia de tener representantes probos dentro del marco del Consejo de la Magistratura para luego poder elegir jueces que realmente sean probos, ¿no? Así que me gustaría que explicaras la importancia que tiene esto, Jimena. Sí, yo ahí el Consejo de la Magistratura lo que tenemos que saber es que tiene 3 grandes roles. Por un lado lleva adelante los procesos de selección de los jueces federales y los jueces nacionales de la Ciudad de Buenos Aires. Por el otro lleva adelante los procesos disciplinarios, incluso puede llegar hasta decidir el inicio de un juicio político que luego se lleva adelante en otro organismo que es el jurado de enjuiciamiento, y finalmente todo lo que hace a la administración del Poder Judicial y en materia de tecnología, todo lo que tiene que ver con las actualizaciones y mejoras a los sistemas de tramitación de expediente digital. Estamos hablando del LEC-100, ¿no? Por ejemplo, que hay que cambiarlo urgente, Jimena. Yo que tengo mucha fe que vas a ganar, te digo, uno de los temas fundamentales que necesitamos los abogados es ese. Por favor, hay que modificar, cambiar, no sé, algo tienen que hacer con ese sistema porque está totalmente perimido, antiguo, y litigar a veces, quienes nos están escuchando que no son abogados, dicen cómo me tardan las causas, qué es lo que pasa y demás, y tienen que saber todo lo que pasa en definitiva con lo que es tramitar digitalmente un expediente, ¿no? Sí, efectivamente el LEC-100 es un sistema de tramitación de expedientes que nació obsoleto, está escrito en un lenguaje de programación muy antiguo, pero cuando yo fui con la misma inquietud que María Luján a la Dirección de Tecnología, me encontré con un planteo muy sensato, porque yo planteaba tirarlo a la basura y comprar un sistema nuevo y moderno, pero claro, tenemos un problema previo y más profundo, que es el de la infraestructura tecnológica. Si nosotros no tenemos buenos sistemas de redes en donde esos programas corran bien, donde si no tenemos server, si no tenemos placas, etcétera, todo lo que podamos, todo ese software que podamos adquirir no va a funcionar bien. Entonces el planteo de la Dirección de Tecnología fue, bueno, frente a un presupuesto que es limitado, necesitamos invertir en robustecer la infraestructura tecnológica, y desde el año pasado, ya que tenemos ahora los códigos fuentes del LEC-100,
la intención entonces es que desde el Consejo de la Magistratura se le impriman las modificaciones y los cambios que necesitamos. Y en ese sentido estamos trabajando codo a codo con la Dirección de Tecnología, llevando todas estas cuestiones que los abogados necesitamos, como poder ver en formato libro al expediente, para poder verlo en forma más amigable, poder estudiar una causa y poder foliar y citar a fojas determinadas los expedientes. También estamos trabajando para que el sistema interopere con el Ministerio Público Fiscal y la Defensoría, porque también ahí cuando se le delega la instrucción a un fiscal sabemos que los abogados quedamos a ciegas en el avance Totalmente. y en la trazabilidad del expediente, y eso afecta el derecho de defensa. También las víctimas están siendo violadas en sus derechos, porque por ley ellos deberían poder hacer seguimiento de los expedientes en donde ellos son parte, y sin embargo no tienen una clave de usuario y acceso para poder ver en qué estado está el expediente, la causa en donde ellos son víctimas, ¿no? O sea, son muchas las cuestiones, estamos muy arriba de eso. La Dirección de Tecnología, la verdad que me sorprendió para bien, con muy buena predisposición. Claro, pero ¿sabes lo que pasa, Jimena? Vos te escucho atentamente y digo, qué bueno todo, porque tenés ganas, porque sé que, bueno, te conozco hace un montón, que sé que tenés unas ganas tremendas, que estás todo el tiempo, pero vos fíjate que tanto la dirección de sistemas, como todo lo que vos quieras emprender y quieras empezar a hacer, se va a encontrar con la limitación de que en el día de hoy volvieron a cerrar más las importaciones. Entonces, ¿cómo vas a hacer? No sé, Jorge, ¿cómo van a hacer para actualizar un software cuando estás diciendo todo lo que se necesita y cuando desde el Poder Ejecutivo están intentando que haya menos importación justamente en un rubro como es el tecnológico, ¿no? En Claro, Haití no podés... Sí. Yo lo que digo es que dentro Creo de que todo... es más profundo y más grave, porque en realidad veamos que la gente, o sea, la Dirección de Tecnología del Consejo de la Magistratura recién empezó a trabajar con los tecnológicos de la Corte Suprema desde la vuelta de la Corte al Consejo de la Magistratura. Hace recién muy pocos meses Claro. que están trabajando en conjunto. Entonces, claro, nosotros fuimos rehenes durante mucho tiempo de un divorcio, ¿no? Los hijos de los divorciados. Así por lo menos me empiezo a entenderme en este momento, porque digo, claro, mientras tanto los abogados éramos rehenes de un sistema obsoleto y teníamos a la Corte y al Consejo que no dialogaban entre sí para llevar las mejoras que necesitábamos al sistema, ¿no? Claro, no, desde ya que eso es un avance positivo, y como, pese a lo que decía recién María Luján, que lo comparto totalmente, que el tema de la traba que con las importaciones no permite que podamos llegar a una tecnología en materia de todo lo que hace a sistemas informáticos de punta, pero por lo menos queda visibilizado que no es una cuestión de la cual los abogados no nos ocupamos, en este caso representados por vos, sino todo lo contrario. Lo que pasa es que si enfrente tenemos un gobierno de inútiles, un gobierno que hoy, que acaba de, en lo que va del año, tuvo la más alta liquidación de productos agrícolas, 9.000 millones de dólares, y hoy no tenemos reservas líquidas en el Banco Central. Bueno, quiere decir que la cosa, pero por lo menos lo importante es que ustedes lo pongan eso, ¿no? Sí, y mientras tanto un gobierno que la única obsesión, y parece que lo único que han planificado antes de llegar al poder, fue cómo iban a lograr su impunidad y cómo iban a perpetuarse en el poder, porque para las reformas judiciales, para los avances contra la justicia, para los ataques contra la Corte Suprema, para investir contra Casar, ahí tienen una inteligencia maravillosa y están todos coordinados y están todos muy bien organizados, ¿no? Exactamente. Por eso es tan importante esta elección. Cuando me preguntaban al principio por qué es importante esta elección, y esta elección es importante porque en este momento se juegan dos modelos de país. Un modelo de país republicano, en donde hay una gran parte de la sociedad que quiere respetar la Constitución Nacional, quiere respetar nuestro modelo de gobierno que se basa en tres poderes del Estado,
tres poderes del Estado divididos y que se controlan de alguna manera entre sí, un poder judicial que está llamado de alguna manera a ser un freno y un contrapeso de ese poder ejecutivo que tiene además este sesgo presidencialista que hace que nuestro sistema todavía sea un poco más permeable a los abusos de poder en cabeza de los presidentes. Entonces por eso es tan importante una justicia que ponga un freno y controle esos potenciales abusos de poder. Y después hay otro modelo de país que busca aumentar la cantidad de miembros de la Corte, que busca reformar el Ministerio Público Fiscal para que no podamos ver a Luciani y Mola alegando en una causa como vialidad, que busca reformar la justicia federal en pos de los intereses políticos y no en pos de lo que necesita la gente. Bueno, esos dos modelos de país hoy los tenemos plasmados en las elecciones del Consejo de la Magistratura en 3 listas. Una lista 3, que es la que representamos con Miguel Piedecasas, que basta ver nuestra trayectoria, basta ver lo que hemos hecho a lo largo de los años para entender cuál es nuestro compromiso con estos valores republicanos, y otras 2 listas que han sido funcionales y respaldan abiertamente todos estos avances contra la justicia, ¿no? Eso es justamente lo que yo quería decir, porque lo que yo quería que escuchara de tu boca, porque a veces uno dice, no hay que mezclar el tema político acá. Acá esta lista no tiene un color político definido, porque hay gente de distintas vertientes, del PRO, de la Unión Cívica Radical, del peronismo, pero el peronismo republicano, pero es justamente el vallado que tenemos frente al populismo y frente al kirchnerismo. Para que los oyentes la tengan más clara, tanto Miguel Piedecasas como en el caso de Jimena Latorre. Jimena Latorre ha sido una altísima funcionaria de la Unidad de Información Financiera, la famosa UIF, que tan castigada, que tan bien actuó durante el gobierno anterior, llevando con la gestión de Mariano Federici y de Eugenio Talarico, llevándolo a un nivel muy alto. Ella fue internacionalmente, ella fue Jimena alguien que fue el motor de la UIF, y claramente de la vereda de enfrente, con que diga un solo nombre, basta. Héctor Recalde, más empapado de lo que significaría un modelo autoritario. Y vuelvo a repetir, no estamos hablando de partición de listas, estamos hablando de visiones que los que somos auténticamente republicanos tenemos, que tiene Jimena de la Torre, que fue directamente al hueso a decir estas son las diferencias. ¿Qué día se vota? Y que son transversales, ¿no? Digo, acá es transversal a cualquier partido político. Ojalá viviéramos en un país normal, en donde tal vez pudiéramos hablar de partidos. Acá estamos hablando de modelos de país, de 2 miradas diferentes y de realmente una república que está en riesgo. Entonces, todo lo que está, aquel que defiende el sistema democrático republicano, nuestra Constitución Nacional y la independencia del Poder Judicial como pilar fundamental de nuestro sistema, está de este lado del mostrador, está al lado de la lista 3. El resto es, populismo que ya sabemos dónde termina, ¿no? Claro. Exactamente, Jime. Muchísimas gracias. Perdón, simplemente quería contar esto. ¿Dónde se vota? Horario de votación y cómo puede averiguar la gente dónde se vota, porque recordemos que el padrón es el padrón de los abogados, pero votan de acuerdo a su domicilio electoral. Claro, el martes 18 de octubre se vota de 9 a 18 horas en el Colegio de Abogados del domicilio electoral. Eso quiere decir del domicilio de nuestro DNI, donde vivimos. Aún, por ejemplo, cuando tengamos matrícula del Colegio Público de Capital Federal, por ejemplo, si vivimos en el conurbano, bueno, seguramente votemos en el colegio de nuestro barrio, ¿no? El Colegio de Abogados de nuestro barrio. Entonces hay que mirar en la página de la FACA, www.faca.org, para consultar con el número de DNI dónde votamos. Y es fundamental que los abogados vayamos a votar, porque de los 165.000 abogados que tiene el padrón,
nunca vota más de un 10-12% Claro. de ese padrón, Hay lo cual que habla de un ir a muy bajo votar. nivel de compromiso, ¿no? Fundamental ir a votar. Por eso hacemos Fundamental ir a votar. por eso se está haciendo campaña en todo el país y por eso yo ahora también, aparte de otras cosas, me voy a Tierra del Fuego y el material que quieras que vaya, pasó al Que aviso difunda. público, que difundamos, no, mandámelo, que a disposición. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Chao, Muchísimas Jimé. gracias, María Luján. Hasta Chao, luego. Jimé, Hasta suerte, luego. que Chao, chao. nos va a ir bien seguro. Y ahora vamos del otro lado del océano Atlántico, porque lo tenemos a nuestro querido amigo, el doctor Ricardo Fernández Núñez, que nos va a comentar cuáles son las últimas novedades de esta invasión rusa contra Ucrania y de esto que está sucediendo ahora con esta anexión que se ha producido con unas elecciones que la gente iba a votar a punto de fal, a punto de pistola, de fusil, y que obviamente el resultado no podía ser otro ante el fraude escandaloso que hubo, que triunfara la votación en el sentido pro-ruso, pero evidentemente las fuerzas ucranianas siguen luchando y están incluso en provincias que han sido anexadas a Rusia. Así que para escuchar estas últimas novedades lo tenemos a nuestro querido amigo Ricardo Fernández Núñez. Buenas tardes, Ricardo, te habla Jorge Enríquez y mi querida colega y amiga María Luján Batallán. ¿Cómo estás? ¿Qué decís, Fernando? Ricardo. ¿Qué tal, María Luján? Y feliz cumpleaños, Jorge. ¿Lo felicitaron ayer? Obvio. No, me felicitaron antes de ayer, que fue mi cumpleaños. No me felicitaron el día posterior. Entonces voy a tener que cambiar la marca de mi vino, entonces, porque se me ha pasado un día en el medio. Y Claro. te estoy recibiendo, no sé si se dan cuenta el detalle. Atrás, veo tu fondo, tu respaldo. Con racimos de Mi uvas. respaldo son las uvas, ¿sí? Porque acabamos de terminar la cosecha. Pero te voy a contar una cosa que es bastante significativa y que ha sucedido casualmente ayer. Nosotros, los países que somos productores vitivinícolas, todos los países, Argentina, hay muchos, 50 y tantos, 60, tenemos una organización que se llama la Organización Internacional de la Viña y del Vino, Sí. que es una organización constituida por países, no por organizaciones ni por señores, sino por países. Por ejemplo, nosotros hace 10 años tuvimos el honor de tener como 10 años, tuvimos el honor de tener como presidenta de la OIB a una distinguidísima funcionaria del Instituto Nacional de Vitivinicultura de Argentina, que se llama Claudia Chini. Se escribe Chini, ¿no? Sin Sí. las diéresis. Claudia Chini, que es una funcionaria de carrera, pero que por supuesto ustedes no se enteraron, No, porque porque en esa época había una sola reina en la Argentina. Ah, Entonces, imagínate que darle un lugar a una persona de la capacidad de la doctora Chini, que fuera presidenta de la OIB, era realmente... ¿Cómo será la que la siguió? Fue una alemana, la que la siguió fue una brasilera. Bueno, y lo más importante que quería destacar hoy, porque fue un día muy importante hoy, la Organización Internacional de la Viña y el Vino, de la Viña y del Vid, aceptó, porque es automático, como miembro a Ucrania. Ah, bien. Qué increíble, qué bueno. Muy bueno. Sí, sí. Bueno, entonces, Y les voy a decir por qué. Ucrania estuvo en su momento ya como parte Sí. de esta organización, pero se fue quizá por razones políticas, también un poco económicas, ¿no? Porque había que pagar, hay una cuota que pagar, pero no importa por qué se fue, lo que sí importa es por qué volvió. Porque el presidente Zelensky, que es el ejemplo, les recomiendo algunos libros que están saliendo sobre las verdaderas, digamos así, el verdadero pensamiento, el actual pensamiento de Zelensky,
el actual quiero decir, porque el anterior era el del actor cómico que llegó a presidente, y el actual es de un estadista que está conduciendo una guerra a sangre y fuego. Pero para no irme ni abrir tantas ventanas de Windows, Sí. les quería decir que una de las cosas que Zelensky ha bajado la línea a todo su gobierno, es que en todas las organizaciones internacionales donde haya un asiento que pueda ocupar Ucrania va a estar sentado ahí. Es decir, en aquellos lugares donde no está, va a estar. Y en aquellos lugares donde estuvo, va a volver. Y Mirá, hoy qué ha bueno, vuelto a la Organización Internacional de la Viña y del Vino, que es una cosa realmente muy, muy importante. ¿Saben por qué? Porque esa vendría a ser la biblioteca maestra de la investigación y de las reglas que debemos seguir los viticultores y los productores de vino para hacer vinos que la gente pueda tomar en el mundo y no competir mal. O sea, son realmente bárbaros. Con eso es un día, digamos, un día importante. El antes de ayer tuyo, que fue tu cumpleaños, y aparte te saludé, así que no te quejes, te saludé con un recuerdo muy lindo, Jorge. No, ya sé, sí, el recuerdo de sociología, pero fue el día siguiente, no fue el día de mi cumpleaños. Bueno, Eso te lo voy a reprochar hasta que abandemos. Son distintos horarios, chicos. No, porque controlé el uso horario de 4 horas de diferencia. Pero 5 horas, es lo mismo. Es más, es peor, juega más en contra de él. Pero eso no te lo voy a seguir reprochando hasta el día que nos toca abandonar esta tierra. Es tremendo tu amigo. Bueno, Pero seguí. Bueno, Muy lindo el mensaje, le vamos a decir a la gente, fuimos compañeros en la Facultad de Derecho, allá a lo lejos del tiempo, y hicimos una materia de sociología jurídica que tuvimos un grato recuerdo. Sociología del derecho de la cátedra de Bernengo hicimos. De Bernengo. ¿De verdad? Sí, señor, y después también los otros dos comentarios que hiciste, uno no es cierto porque nunca me he Hicimos de tenido... todo un poco. Hicimos hasta el color ese que está atrás de la uva, ¿no? Porque también de ahí nacieron nuestras apetencias radicales. Exactamente. En esa facultad. Pero bueno, de cualquier manera, les cuento, Europa está, como ustedes se imaginarán, además de estas algarabías que son, como dice un científico, pasaron 3.500 millones de años y es un abrir y cerrar de ojos en la historia de la humanidad. Exactamente. Esto que pasó hoy es un abrir y cerrar de ojos en la historia de la guerra y la tragedia que está ocurriendo en Europa. Es verdad que la contraofensiva que ha hecho Ucrania es realmente un sacrificio enorme, apoyado, por supuesto, por armas muy modernas, pero los hombres, los soldados, tienen una vocación y una fuerza para luchar muy grande. Por una razón, yo tengo mucho contacto con soldados de todas las partes de los distintos frentes y realmente me emocionan con sus mensajes de WhatsApp y cómo están motivados para seguir adelante. Ahora, la realidad es que Putin hizo lo mismo que hizo en Crimea. Ocupó el territorio, llamó a un referéndum absolutamente ilegal, alegal, porque digamos, no hay una legalidad en la que se pueda estar en contra ahí, sino que no hay nada que pueda validar ese referéndum. El referéndum de Crimea, a punto que hoy Crimea está reconocida nada más que por algunos países satélites de Rusia. Bueno, lo mismo hizo con esto, pero atrás de todo esto siempre hay el doble mensaje que ha tenido Putin, o sea, el doble estándar. Al aceptar, porque el referéndum se trataba de eso. El referéndum se trataba de eso, porque los países ya se habían autodeclarado independientes y el referéndum se trataba de ser anexado por Rusia. Entonces, al anexar Rusia, lo que ha hecho él es correr la frontera rusa para en realidad, que los tanques de la OTAN estén un poco más lejos
estén un poco, y él esté un poco más protegido de su terrible obsesión paranoica, que es no tener las armas y el ejército de la OTAN cerca. Pero la OTAN es como si le hubiera pasado nada, porque hoy Polonia le ha pedido a Estados Unidos que instale bases nucleares en Polonia. Es decir, nosotros no nos damos cuenta, pero todos los días y a cada rato estamos oliendo no a pólvora, estamos oliendo a botón. Claro. Hoy, Ricardo, vamos a sí. hacer lo siguiente, vamos a hacer un pequeño corte que nos pide la radio y seguimos con vos porque es muy interesante lo que estás diciendo y esto de el botón es lo que creo que nos preocupa a todos porque las consecuencias las vamos a pagar todos. Nos vamos a una pausa, enseguida volvemos. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Estamos llenos de historias verticales. Girá tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. Girá, girá, no te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Girá y vení a Catamarca. La Posada Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa, el primer lugar cuando decidas viajar. Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante, y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Siendo las 17:37, continuamos dialogando con Ricardo Fernández Núñez, que recién nos decía, ¿no? Algo muy preocupante que tiene que ver con ese botón rojo que siempre estamos pensando, teniendo en cuenta las actitudes que está teniendo Putin por un lado, por otro lado, lo que acaba de decirnos respecto de Estados Unidos y la invitación por parte de Polonia respecto de bases allí en ese país y, lo que venía ahora, ¿no? La OTAN, ¿qué rol está cumpliendo? ¿Está la OTAN? ¿Está o no está? Bueno, digamos, el conjunto de los países ha sido mucho más que la OTAN. La OTAN estaba dormida, ya era una especie de ejército de la paz, mandaba contingentes a neutralizar territorios para que no se pelearan, y este sacudón hizo que los ejércitos de los países la renovaran a la OTAN. Es decir, la OTAN hoy vendría a ser una administradora de las armas que proveen todos los países, pero los países tienen una gran autonomía, se coordinan entre sí. Gran Bretaña está cumpliendo un papel preponderante en esta guerra, igual que Estados Unidos. Todo lo que ustedes están viendo se está haciendo gracias a la inteligencia que han desplegado las grandes potencias. Pero quiero referirme a algunos signos muy serios de este señor, que este señor no es este señor solamente, este señor es un régimen. Claro. Este señor es un régimen
y si mañana deciden que conviene sacarlo, lo van a sacar y van a poner otro igual a él. Alguien que viene del autoritarismo, de los servicios de la KGB, que le han cambiado el nombre nada más, pero son siempre los mismos desde que nació el bolcheviquismo. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto. Es muy fácil decirlo, pero es muy difícil pensarlo. Putin o el régimen está dando pasos concretos para demostrar que es capaz de utilizar armas nucleares. Hoy, mientras Polonia le pedía a Estados Unidos que instale en donde tiene ya misiles, que instale misiles atómicos, porque en Polonia hay bases de misiles que apuntan hacia ese sector del este y los quieren cambiar por misiles atómicos, cabezas nucleares. Putin contestó, ahora que puede, porque está dentro del Estado ruso, hoy expropió Zaporozhia, la planta nuclear. Sí. Es una de las plantas nucleares más grandes de Europa, ¿no? No, es la segunda más grande del mundo, la primera de Europa, pero además está manejada por adentro, los técnicos son ucranianos. Lo que tiene afuera son soldados rusos, pero no hay nadie que conozca esa planta y que la pueda manejar y que la pueda tener. Salvo los ucranianos que están adentro. Son los ucranianos, claro. Pero además, digamos, si ustedes vieran lo que podemos ver a veces nosotros, que son las tomas de drones en directo, verían la cantidad de agujeros que tienen algunas partes de las estructuras que, digamos, han tenido, digamos, ustedes saben que nosotros tenemos el presidente de la Comisión de la Verificación del Armamento Atómico, que es argentino, ¿no? Sí. Y estuvo hace muy poco tiempo y dijo que la situación era gravísima. Y cuando nosotros, siempre en España, yo le digo a mi gente, antes de empezar una reunión, le digo, miren, recuerden ustedes que nosotros hablamos el mismo idioma, pero distinto lenguaje, ¿sí? O sea, uno puede hablar en castellano, pero decir palabras que acá no se usan y pueden caer mal. Pero cuando habla un argentino y dice, esto está gravísimo, esto está al borde de, es porque la gravedad realmente es apabullante. Si no pasa nada con Zaporozhia, van a tener que definir qué van a hacer. Realmente las alternativas no son muchas. Hoy, por primera vez, después del plebiscito, después del referéndum ayer, después de los resultados, imagínense que el resultado era 99,9% y un voto anulado, por ejemplo, ¿no? O sea, sí, claro, digamos, es una farsa. Un fraude total. Pero anteayer, Putin se dirigió al país y dijo, bueno, ahora que hemos logrado liberar los países que estaban siendo sometidos por los nazis ucranianos, creo que llegó el momento llegó el momento que podemos empezar a sentarnos a conversar. A ver, no lo dijo el cabo Yusifov, lo dijo Putin. Y lo que está sucediendo es que los están corriendo poco a poco de los lugares que tenían tomados. Hoy prácticamente en Lugansk, en la provincia de Lugansk, no hay tropas rusas. Bueno, no las hay. Esto es importante. Eso es justamente lo que te queríamos preguntar ahora, pues ya te anticipaste la respuesta, me parece excelente. Eso es importante porque Lugansk y Donetsk, creo que era la otra. La región Lugansk, Donetsk, la zona del que Donbass va por el sur hasta Moldavia, ¿no? Que pasa por Odessa, que todavía están libres. Y vos sabés que, claro, yo cuando vi eso dije, bueno, esto es alentador totalmente. Y cuando veo las ganas que tiene de pelear de Zelensky y veo el apoyo que empieza a recibir ahora, porque claro, no es broma que este señor haya mostrado la capacidad demoledora que tiene el submarino atómico. Entonces ahora me parece que la preocupación
abarca a todo el mundo, incluso creo que hasta nosotros nos abarca, ¿no? Pero, Jorge, uno de los grandes problemas que tiene en este momento Rusia es que la población que pelea no quiere esta guerra. Quiere ir. Justamente estábamos leyendo días atrás respecto de ese tema y algo gravísimo que sucedió con un rapero ruso que se suicidó, justamente, que esto es los raperos son los que ahora contienen a toda la juventud, y digamos lo que era en otras épocas, lo que fue en los 60, 70, las marchas de protesta y demás. Ahora el rap es el que se queda con toda esa sustancia de los jóvenes, de la crítica y demás. Y esta acción de un pibe joven en esas circunstancias lo miran y lo graban mucho los jóvenes. Yo no creo que en estos momentos ningún joven, por más que adhiera al régimen, tenga muchas ganas de decir, bueno, sí, voy a pelear por mi patria, después de esta cosa que puede llegar a parecer insignificante, más allá de una vida humana, pero digamos a nivel macro, insignificante, tuvo una fuerza entre los jóvenes muchísimo más intensa de lo que nosotros podemos llegar a imaginar. Bueno, acuérdense de los bonzos, Sí. En su momento cambiaron la cultura, cambiaron el devenir político de un gran sector de la sociedad asiática, claro, cuando se incendiaban frente a las embajadas, etcétera, etcétera. La actitud de la gente joven en Rusia es gente que ha sido capacitada y hoy por hoy están haciendo levas que afectan a los más pobres, y digámoslo, para no quiero ser digamos estigmatizante, no quiero decir pesadas, pero para los más poco educados, a los menos educados y a los más pobres, que son en las zonas de la Siberia y mucho más allá, son los que están siendo capturados. Ahora, hay cientos de miles que se han ido por las fronteras posibles al exterior en apenas 7 días, en 8 días. Se han ido cientos de miles y nadie los ha parado. No los ha parado ni siquiera la inmigración rusa. Claro. Es decir, que tienen el derecho de parar porque ya rige la ley que no pueden salir del país aquellos que tienen entre 18 y 65 años. Claro. ¿Cuál es la esperanza? Vamos cerrando, la esperanza... chicos, porque... No. Lo que yo... vos terminás con la esperanza y yo te voy a dar una pregunta después. Bueno, pero digo, la esperanza es que se sienten a negociar. La esperanza es esa, que se sienten a negociar. Porque si no, lo que viene va a ser terrible. Alguien dijo que, muchos dijeron que ya empezó la tercera, cuarta guerra mundial, según cómo se mide la historia, pero la realidad es que lo único que falta acá en esta escalada es o sentarse o pasar a las armas mayores. Y pasar a las armas mayores se habla realmente de que Putin tiene las posibilidades de hacer una guerra química, y si hace una guerra química, esto puede ser tan desastroso como una guerra atómica, ¿no? El futuro vos lo ves, entonces, si no hay diálogo, apocalíptico. Pero yo pregunto, ¿es posible dialogar con una persona que primero te ocupa los territorios, te hace una elección absolutamente amañada? Porque lo dijo claramente Zelensky, yo no voy a sentar a negociar, no quiere hacer nada, porque además la negociación para Putin es más o menos la misma negociación que quería hacer Cristina con nosotros, la rendición incondicional, la imposición de las condiciones. Entonces yo digo, vale la pena seguir, porque acá muchas veces vos decís, me siento a dialogar, es un poco, uno tiene el recuerdo de Chamberlain en la Segunda Guerra Mundial, si vos te humillás para evitar la guerra, dicho en términos de aquel momento, vas a sufrir primero la humillación y después la guerra, o sea que todo va a ser inevitable. Eso es el gran dilema que hoy debe existir en el mundo, sobre todo porque Zelensky piensa como pensaría yo, que me sentar a negociar con este tipo, y bueno, si quiere, también, ojo, que no es gratis, lo que si viene eso de, si vamos a un escenario de guerra química, guerra nuclear,
no es gratis eso, porque también va a repercutir en la población rusa, porque el mundo, viste, no es, se queman... Está globalizado, claro, y todos vamos pero a aparte, sentirlo. Mientras se quemaban los esteros en Corrientes, en Entre Ríos, o hace poco en Rosario, todo estaba fabuloso acá, pero cuando se empezó a llegar el polvo acá, el humo, claro, seguro, decimos, o sea que claro. no es que estamos en compartimentos estancos, ¿no? No, desde ya que no, pero me parece que cae el rol respecto de que Zelensky se siente a negociar con Rusia, lo va a tener la Unión Europea en poder de alguna manera hacer que Zelensky, más allá que diga que no, sí sentarse, porque el perjudicar va a ser toda Europa, toda la Unión Europea, todo el continente europeo. Bueno, no, pero digamos, esta guerra afecta a todo el mundo. Después le podemos dedicar 3 minutos a quién está afectando y cómo está afectando. Pero de cualquier manera, hay hay dos palabras que hoy tienen distinto significado. Una es dialogar y otra es negociar. Dialogar es empezar a hablarse entre sí, dos partes que están enfrentadas y que no se hablan entre sí y pueden llegar a dialogar. Eso generaría una distensión mundial y posiblemente un cese del fuego. Negociar es ver cómo se termina esto y qué se hace con los territorios ocupados y qué se hace con los territorios invadidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, atrás de todo esto, ¿quién pone la plata para reconstruir todo? Porque esto no es menor tampoco, ¿eh? Esto no es menor. Miles de millones de euros. Cientos de miles de millones de euros. Cientos de miles de millones. Cientos de miles de millones de euros. Bueno, ¿cómo está afectando esto a todo el mundo? Primero lo afecta económicamente. Europa es... Esto parece que una repetición, pero Europa está anonadada porque tiene el 8% o el 9% de inflación, y todo el mundo está esperando la realidad, y que yo apoyo esto. Tendría que sacar un aviso en el diario Europa diciendo: buscamos ministro de Economía argentino que haya tenido un buen periodo, ¿no? Porque las cosas que están pasando acá, en Europa, las hemos visto mucho en la Argentina. No voy a hablar de tecnicismo, pero hoy ya se habla de control de precios en los supermercados, de precios máximos. Se habla de las restricciones. En un país donde la base fundamental del Tratado de Maastricht, o sea, la Unión Europea, es la libertad absoluta de personas y de capitales, y de libertades, por supuesto, la libertad absoluta. Hoy hablar de que van a empezar a restringir el tráfico o la mano de obra o comprar un país al otro significa que van a tomar medidas intervencionistas. Hoy el presidente Orbán de Hungría es un marginal en la Unión Europea porque tiene su corazón, no lo tiene puesto en el señor Putin, lo tiene puesto en la energía que le dan todos los días, porque Hungría depende 100% de la energía rusa. Así está afectando al mundo. ¿Cómo estará afectando al mundo? Que por primera vez desde que arrancó esta moneda, hoy el euro estaba a 98 centavos de dólar. Es decir, Europa para un americano está barata, pero también es una oportunidad para Europa para vender mucho, porque acá los precios en realidad no cambiaron. Yo que soy surfista de la inflación y de la hiper, no me preocupan los papeles que llegan a mis empresas, pero se los puedo mandar un día, lo podemos mostrar. Ayer cayó una carta de la fábrica de botellas para el vino, sí, donde dicen que a partir del 1 de noviembre aumentan el 20%. 20%. Es tremendo. Pero esta misma gente aumentó el 14% en marzo y el 14% en noviembre. Entonces, ¿esto cómo se llama? ¿Cómo se le llama? Bueno, lo que necesitan son instrumentos financieros. Aunque parezca mentira, acá no es que haya inflación porque sobra el dinero como en la Argentina. Es decir,
En la Argentina hay inflación porque no hay una referencia, está instalada la famosa huida del dinero, claro, digamos, ¿no? O sea, la gente se va, compra todo, cualquier cosa que tenga un valor que pueda solidificarse, no hablemos del dólar, hablemos de cualquier otra cosa, la gente va a ir corriendo y lo va a comprar. Pero acá, el costado más débil que ha tenido la economía, primero ha sido el parate de la pandemia, ¿sí? Y después, inmediatamente, un arranque muy caliente del consumo frente a una industria que no estaba en condiciones de recuperarse inmediatamente. Por eso se demoraban las entregas, había poca cosa. Eso generó las condiciones para que el golpe mortal se lo diera la energía. Hoy la energía es el bien más caro, que tiene Europa. Hoy la energía. Y hoy nosotros, digamos, a lo mejor fuimos pioneros en algunas cosas que se nos ocurrieron, pero lo hicimos por otra razón. Nosotros tenemos nuestras bodegas, tienen parques solares y se abastecen de energía solar, pero es porque son ecológicas, trabajan con un sistema de respeto hacia el ecosistema muy grande. Pero hoy nosotros estaríamos pagando fortunas. Claro. No la estamos pagando, estaríamos pagando fortunas. Bueno, yo no tengo que trasladar esos precios a la gente, pero los que no tienen eso y le tienen que pagar a las grandes empresas eléctricas $350 el megavatio, ¿no? Que no sé lo que es, pero imagínense que es una locura. Es como si te cayera a vos en tu casa la factura del departamento, te cae un departamento de 200 metros o de 100 metros, te cae una factura de 35.000 pesos de luz, ¿no? Es decir, digamos, es un poquito, esa es la proporción con la que están trabajando las industrias. Hay industrias, estuve antes de ayer en un acto de una asociación política, donde le preguntamos a una señora, porque se hizo en un lugar donde se come, le preguntamos a una señora, ¿por qué no habría los lunes y martes? Y dijo, no hablo los lunes y martes por la luz. Claro. Porque tenemos retracción en el consumo, ¿sí? Y aumento en los bienes. O sea, esa famosa estanflación de la que tanto se ha hablado, ¿no? Y fíjense cómo empieza el cuento. Empiezan a cerrar los negocios, empiezan a cerrar lunes y martes porque no les alcanza lo que recaudan para pagar la luz. Y otra de las medidas que habrán leído, que se está en estudio y que deberían decidirse mucho más allá de las creencias religiosas y de todo este asunto, es el tema de las luces de Navidad y tener todo prendido, los monumentos, y tirar fuegos artificiales y hacer que los bomberos tengan que estar en alerta en vez de ir a generar energía a apagar el fuego, ¿cierto? Todo esto es la guerra. Todo esto es causa de la guerra. Maguito, y las otras cosas las conocen todos. Ya lo creo. En 2025, el problema de la energía con Alemania y España va a estar resuelto porque se acaba de aprobar el gasoducto que va a unir a España con Alemania a través de los Pirineos. Claro, y España lo recibe vía Marruecos, ¿no? Claro, pero España también hizo todos los deberes, porque claro, en España uno camina a España y ve que tiene parques eólicos en todos lados, por donde vayas. Pero es toda Europa eso, es toda Europa. Los únicos que se descuidaron un poco fueron los alemanes, que confiaron mucho en Rusia. ¿Cómo será que confiaron mucho? Que uno de los presidentes de Gazprom, la compañía rusa, era un expresidente de Alemania. Claro. Digamos, tienen un estándar también que a veces te dan ganas de matarlo. Pero lo cierto es que esperemos que algunas señales descompriman la situación. La inflación está instalada y hay estrés salarial. No el estrés de este conflicto de los neumáticos que pasó en nuestro país. Pero claro. Pero existe no el estrés también. Esto que a una huelga le responde con un lockdown, ¿no? Claro. O sea,
a ver, digamos, ahí estuvimos a punto de tener un conflicto. Pero sí, créanme que hay estrés, y nosotros ya estamos, por supuesto ya lo hemos hecho antes, pero hay que aumentar los sueldos para que alcance a la canasta familiar. Muchísimas gracias, Ricardo, porque abordaste todos los temas, tanto el energético como el tema de la economía. Pensar que se asusta con un 8% y nosotros vamos a tener un 100%, Dios mío. Muchísimas 8%, gracias. Nosotros tenemos 8% mensual. Por eso, ellos anual. Allá anual. Gracias. Bueno, gracias, Richard. Un abrazo que enorme. Vamos a la nueva pausa, ¿no? Sí, así es. Estamos dialogando con Ricardo Fernández Núñez. Buenos Aires. Transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. ¿Sabías que para producir una tonelada de papel se talan 15 árboles? AISA te invita a sumarte a EcoAISA, un programa que busca conseguir un impacto positivo en el medio ambiente reduciendo el consumo de papel y que además recompensa tus interacciones digitales con descuentos y beneficios. Participar es muy fácil. Adherite al servicio de factura digital a través de la oficina virtual desde la página web o la app de AISA y comenzá a disfrutar de múltiples beneficios en supermercados, farmacias, entretenimientos, indumentaria y muchas cosas más. Si además te adherís a débito automático y te descargas la app, accedés a más beneficios especiales. Ingresá a www.aisa.com.ar/eco-aisa y forma parte. Nos comprometimos con la provincia de Entre Ríos a impulsar la producción y el desarrollo social, humano y educativo y crear trabajo, a profundizar la conectividad e incorporar tecnología en el desarrollo portuario entrerriano y a mejorar caminos para impulsar el crecimiento productivo. Hoy te queremos mostrar los proyectos finalizados y los que aún están en ejecución. Conoce más acerca de nuestros compromisos en argentina.gov.ar/compromiso federal. Lo dijimos, lo hicimos. Compromiso Federal. Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Un minuto y realmente bueno, nos reímos porque este país si lo tomamos en serio es para tirarnos ya y sí, de acá a piso 9 pleno centro porteño, pero como va a ser vamos a interrumpir pero tiene mucho. Poco glamour de acá, sobre la calle de la Valle tiene entonces, poco glamour. Busquemos por lo menos Libertador por ahí. Sí, vamos por y Libertador. Ya lo tenemos a nuestro amigo Osvaldo Pérez Sammartino desde la Universidad de San Andrés, como vamos contando como los presos los días que tengan para volver, porque yo conseguí volver, porque pese a que Luján me estaba serruchando el piso, volví. Ahora no me voy más ningún miércoles, porque si no... Claro, después... si no ya está, saben que me quedo con el programa. Ya a Osvaldo lo tengo ahí, no sé si lo voy a dejar volver. Osvaldo va a volver. Y bueno, a Luisito Sebasco, bueno, vamos a ver. Osvaldo, podemos... Hola, ¿Cómo te va, Osvaldito? ¿Qué tal? Donde tenemos que volver siempre y no dejar un día de hacerlo es a nuestras casas, porque si la casa está vacía, es probable que cuando lleguemos esté ocupada por un inquilino, si prospera un proyecto de ley que di por ahí. Sí, el de Gervasio Muñoz. El de Gervasio Muñoz de la Unión de Inquilinos. Vos sabés que yo justo te iba a preguntar de este tema, te lo juro, porque no sabía de qué ibas a hablar, y te iba a preguntar de este tema porque siempre uno está buscando temas de actualidad. Pero justo te iba a decir esto. Bueno, creo que lo presentó otro diputado, pero tiene el aval de esta agrupación de este señor Gervasio Muñoz, ¿no? ¿Un diputado lo presentó? No, es una asociación de la Asociación de Inquilinos. Sí, pero algún diputado... Pero me parece que era un proyecto de ley que algún diputado había presentado. Sí, del Frente de Todos. Sí. Pero ahora está subsumido, parecería, a la ciudad autónoma. Sería un legislador de la ciudad. Sería un legislador de la ciudad, porque por lo que yo veo... Sí. No además, bueno, peor aún, porque se agrega otra inconstitucionalidad más, porque es un tema de derecho común, el tema de las locaciones
que corresponde al Congreso de la Nación. Pero bueno, entre tantas barbaridades que le hace una mancha más al tigre, ¿no? Ahora, esta agrupación se llama Inquilinos Agrupados. Sí. Yo creo que debería llamarse Asociación de Lucha contra los Inquilinos. Han hecho lo imposible para que la gente no tenga como alquilar. Claro, Han hecho lo imposible. Todo lo que ellos hacen va en detrimento del interés de los inquilinos. Lo primero que me preguntaría es cuál es la representatividad que tienen, y seguramente nula, ¿no? Cualquiera de nosotros podría decir lo mismo, que representa, digamos, yo no alquilo, pero soy propietario, podría ser propietarios agrupados y soy yo solo y quizá mi mujer. Pero logran llegar a los medios, hoy le han hecho reportajes en todos lados, y pueden dar la idea o la sensación a algunos incautos de que ellos representan a todos los inquilinos, o a una gran mayoría, lo que es absolutamente falso. Bueno, pero este hombre siempre se caracterizó por esto, porque lo conozco hace años y siempre se arrogaba una representación que no tenía, pero iba por todos lados, era una ONG de hecho, si la querés llamar de alguna manera, una asociación. Ahora, sí. Acá me parece que también alguna crítica podríamos hacer a los periodistas que tan livianamente le dan una legitimación que no tiene, ¿no? Porque pues, me parece que se la pasó hablando por todos lados esto, pero en fin. Ahora, en cuanto al proyecto, bueno, es groseramente inconstitucional. Se supone que si uno tiene una casa, un inmueble cualquiera y no lo tiene desocupado por 90 días, entonces, no sé, el Estado se encargará de administrarlo y de alquilarlo. Sería un contrato forzoso, contra la voluntad del propietario, ¿no? Además se lo va a otorgar algún puntero político del Instituto Patria que esté medio cascoteado en cuanto a viviendas, seguro. Claro, pero eso seguro, pero suponete que eso se hiciera bien en el sentido de que se respetara ciertos procedimientos. A ver, Osvaldo, seamos claros, el Estado no puede administrar nada, porque todo lo que administra lo hace mal. Entonces, partamos de esa base. No, pero de ahí para adelante todo. Está bien, pero pero en este caso es peor, porque una cosa es que el Estado administre ciertas, digamos, si tiene una empresa estatal, bueno, puede tenerla, podemos tener distintas interpretaciones acerca de si corresponde o no, perfecto, pero es del Estado. Aquí lo que no puede es administrar la propiedad de un particular. Por eso. Sin la voluntad de ese particular. Es una violación grosera al derecho de propiedad. Vamos al terreno hipotético que prospere. Vamos a ese terreno hipotético. Y nunca más claro el refrán, echa la ley, echa la trampa. Hoy yo lo escuché hablar al presidente de una asociación de propietarios, que es un destacado jurista, Enrique Abati. Enrique Abati dice: esto es muy simple, se violan principios esenciales, el principio de autonomía de voluntad de las partes, pero aún así no lo van a lograr. ¿Por qué? Porque el que tiene un inmueble vacío va a hacer un contrato de comodato asesorado por algún abogado y se lo va a dar a un primo que no va a ir nunca. O va a prender las luces de la casa, deja una bombita. O sea que esto es impracticable. Claro. Además de inconstitucional, es impracticable. Pero además, fíjate lo siguiente. Es muy propio de la ideología kirchnerista, nacionalista, populista. Ellos, digamos, consideran en general que los propietarios son personas malas, ¿no? Salvo los Kirchner, que por alguna extraña razón son propietarios y multipropietarios buenos. Y que estas personas malas solo buscan su interés egoísta y que siempre lo que más les interesa es sacar el máximo provecho. Ahora, al mismo tiempo que dicen esto, creen que esas personas, por alguna razón, disfrutan de tener propiedades ociosas que no les den ninguna ganancia. Es completamente contradictorio. Nadie es mejor tutor, digamos, de sus propios intereses que uno mismo. Seguro. El que tiene una propiedad que no alquiló, por alguna razón será porque no encuentra a quien le pague lo que estima conveniente, porque cree que después no podrá desalojarlo rápidamente si el otro incumple, en fin, porque quiere dejarla porque tal vez hay un hijo que está en el exterior y la puede usar en algún momento. En fin, son razones múltiples en las que el Estado no tiene que interferir absolutamente para nada. Si realmente, perdón que pase un tren acá, si realmente se quiere mejorar el régimen el mercado de las locaciones,
Lo que hay que hacer es, modificar la ley de alquiler para priorizar la autonomía de la voluntad, el respeto de la voluntad de los contratantes, agilizar el sistema de juicio de desalojo, para que si alguien no cumple, el propietario sepa que lo puede desalojar rápidamente, y otorgar un clima de seguridad jurídica general. Y si eso pasa, nadie va a tener la propiedad ociosa mucho tiempo, porque todo el mundo quiere tener una ganancia y no un costo. Seguro, porque aparte las personas desean tener pérdidas. Aparte estás pagando en la Ciudad de Buenos Aires, estás pagando la ABL, alquiles o no alquiles. Pero ¿sabés lo que pasa? Las expresas las tenés que seguir pagando, Mira, todo tenés que seguir pagando. Hoy yo firmé un contrato de locación como locador de un local, ¿no? Gracias a Dios que lo ocupé porque me lo estaban ya vandalizando. Y entonces me dicen, ¿cómo de solución? Viste, siempre está la doble función de que el inquilino, los inmobiliarios, los abogados que habito, nada más, me dicen, ¿y qué futuro ve? Porque enseguida está mi situación de político, ¿no? Y que le digo, miren, este tema es muy simple. Lo que pasa es que el peronismo no entiende que hay una ley de gravedad, pero en este tema es muy simple. Equipo que gana no se toca. En el año 1984... el doctor Raúl Ricardo Alfonsín envió un proyecto de ley al Congreso, Ley 23091. Fue superior incluso a la norma que era buena y aceptada por inquilinos y propietarios del gobierno de Onganía. Pero no fue solamente superior porque era una norma dictada o promovida en un gobierno democrático, sino porque la superaba. Porque ¿qué aliciente daba? Que la gente que quisiera destinar un inmueble a alquiler de casa-habitación, se le daba un determinado plazo de gracia, transcurrido el cual podía disponer libremente del inmueble sin alquilarlo. Pero ¿por qué le daban esto? Porque había toda una serie de desgravaciones impositivas. Si vos construías, no te cobraban el IVA, no te cobraban ningún impuesto extraño, te pagabas el costo de los materiales. Si vos comprabas, había una facilitación sensiblemente beneficiosa del acceso al crédito. Así funcionó. Viene el Código Civil y Comercial nuevo de las obligaciones y prácticamente el articulado ese no lo tocó. Perfecto. En el año 19, algún cráneo, porque ya habíamos tenido el problema 19, digo bien, de las PASO, que habían sido bastante, donde sacamos el 30% por el cambio, se le ocurre decir, vamos a tratar de tener votos que provengan del sector de los inquilinos. Gil, no te iban a votar nunca los inquilinos, y encima fue en contra del propietario, en contra del inquilino, en contra de los desarrollos inmobiliarios y en contra de los corredores inmobiliarios. Entonces, vos decís, y todo para satisfacer las ridiculeces de este señor Muñoz. Pero además fue en contra de los inquilinos, porque el resultado fue que los alquileres aumentaron enormemente, mucho más que la inflación. Sin ánimo de cargar las tintas sobre una persona, pero como el autor de esta iniciativa había sido el diputado Lipovetsky, esto alguno lo llamó y quedó así, y hay hasta algún artículo que con ese título, el efecto Lipovetsky, que sería el efecto contrario al buscado por una iniciativa legislativa. El pobre Lipovetsky la ligó, podría haber otros también. Pobre, mira, cuando le marcábamos los periodistas, yo en ese momento todavía trabajaba como periodista, pobre nada, porque le decíamos todas las contras que podía llegar a tener el proyecto de ley de él. No, se ponía como, no, de ninguna manera, porque esto no es, bueno, a ver, te dije, ¿viste cuando te dicen, le decís a tu hijo, te vas a caer, si haces eso te vas a caer? Pobre para... No dije pobre como para tener ninguna simpatía, pero no lo conozco, además, sino porque quizás personalizamos en él algo que es bastante generalizado, no es solo... Son los vaos, pero quedó el nombre de él asociado a esto. Pero no fue solo... Perdóname, Osvaldo, y acá hay que hacer la autocrítica sana, no los petardos que tira Manes. La autocrítica sana es que también hubo algún funcionario del Poder Ejecutivo de aquel entonces que lo alentaba. Cuando esto llegó al recinto, me acuerdo 2, 3, 4 diputados que cuando lo vimos dijimos, esto es un horror. Eduardo Amadeo, Pablo Tonelli, la diputada Scaglia, la diputada Polledo, y te puedo decir Luciano Laspina, Pablo Tonelli, Pablo Torello. ¿Y sabés lo que hicimos?
dijimos votamos dividido, muchachos, acá, porque nosotros esta aberración no la vamos a votar. Sobre todo porque automáticamente con Luciano Laspina presenté un proyecto, y digo porque él se ocupó de los aspectos económicos, que era prácticamente volver a la ley de Alfonsín. Y todavía eso tiene el apoyo de todas las cámaras inmobiliarias, de la Academia, yo creo que hasta la Academia del Derecho de todo el mundo, porque lo ven, pero vos fijate, la ley de Alfonsín arrancó creo que 84-85 y siguió vigente hasta el 19. ¿Cuándo una ley? Sí, 30 años, porque lo que, de vuelta, futbolísticamente, equipo de gana no se toca, pero bueno. Y además tenemos, Jorge, esa ley ponía fin a décadas y décadas, digamos, de populismo locativo, por llamarlo de alguna forma, que había empezado ya en el año 20 y pico, después tuvo su eclosión en los gobiernos de Perón, donde en definitiva los propietarios veían licuarse el valor de su capital, se congelaban alquileres, se prorrogaban, después era casi imposible desalojar a un inquilino que no cumpliera, en fin, todo eso lo que hizo fue desalentar la inversión inmobiliaria. Claro. Bueno, Osvaldo, tenemos el próximo miércoles, entonces hasta que puedas venir acá, porque si no me acusan a mí de que les arrucho el piso a todos, ¿viste? Mira, Sebasco nunca más tengo miedo de que se aplique la ley esta del estudio vacío. Sería. Claro, no, te van a usurpar la silla. A Sebasco ya lo echó, Sebasco no apareció nunca más. Está de viaje, ya va a volver. Luis Sebasco, pobre, mira, fiscal general de la ciudad, un capo, todo lo que hizo. Y mirá, lo traje al programa para conducirlo con nosotros y no duró nada. Bueno, un abrazo a los dos. Chao, un abrazo enorme, Ricardo, y vamos a una nueva nota que tenemos, ¿no? Sí, 18, 15 minutos. Hablamos de Consejo de la Magistratura de las elecciones 18 de octubre. El próximo hablamos con Ricardo Fernández Núñez de Ucrania y Rusia. Y ahora hablamos con Osvaldo Pérez Sammartino de este malhadado proyecto y volvimos a hablar del efecto Lipovetsky, pobre Lipovetsky. Digo, pobre no, en el sentido... Dejen de decirle pobre Lipovetsky, háganse cargo ustedes, ustedes lo tenían dentro del partido. Perdón, yo lo voté, esa ley, con los que dije, recién dije todos los que la votamos en contra, aunque me venían y me decían... Háganse cargo de Lipovetsky. Es invotable, pero había también algunos... No, de Lipovetsky no nos hacemos cargo porque se fue a la provincia, además... No. Que se hagan cargo los bonaerenses. El efecto digo porque... ¿Ya se volvió acá o todavía no? No, nunca. Qué mala. Todo corre por cuenta mía, no te quiero hacer pelear con nadie. No me peleo con nadie, pero la verdad que tiene algunas actitudes que pretender buscar votos que nunca van a ser nuestros es un absurdo, que realmente ese fue un error que se cometió, creo que uno de los pocos errores, porque cada día que pasa... La gestión de Mauricio Macri, en mi juicio, se agiganta más. Pero bueno, esto es otro tema que... Bueno, tenemos ahora al diputado nacional por la provincia de Tierra del Fuego y posiblemente candidato a gobernador de esa provincia, que es Héctor Tito Stefani, compañero mío durante 4 años en la legislatura en el Congreso Federal. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde, Tito. Y la primera pregunta que te queremos hacer es acerca de esta embestida que tuvo Massa hacia el régimen industrial fueguino, y expliquémosle a la gente por qué es necesario, porque a veces la gente dice por qué tienen ese beneficio los fueguinos, es necesario explicárselos y quién mejor que vos para hacerlo. Bueno, buenas tardes, Jorge, un saludo a la audiencia, a tu compañera ahí de estudio, que no sé el nombre, pero... saludo para ella también. Gracias. María Luján Batallán. Es la doctora María Luján Batallán, periodista, abogada, mediadora, y que cada programa donde va enseguida se adueña ella del programa. No, mentira. Muy simpática. Lo que pasa es una broma interna, porque ellos se fueron de viaje, que yo no me fui de viaje, ellos se fueron de viaje y se van. Y bueno, llegó un momento que me terminé quedando sola, fueron cayendo uno a uno hasta que ni Jorge vino. Dije, pero está claro que hasta desde Europa yo hacía el programa. Por lo menos hacía
una entradita a todos los programas. Bueno, yo para que no salía desprolijo no dejó salir a nadie, así que bueno, diputado, lo dejamos a usted porque realmente nos interesa el tema que va a tratar en el día de hoy y que tiene que ver con este presupuesto, ¿no? Presentado por Massa, que ya sabemos que como todo presupuesto nunca se condice con la realidad, pero bueno, en fin, quisiera saber usted, ¿no? ¿Qué es lo que opina respecto de la ley de leyes, que siempre termina siendo algo totalmente falso, porque nunca se termina cumpliendo? Así es, María Luján, como vos muy bien lo decís, la verdad que el presupuesto debería ser un plan de gobierno, ¿no? La definición es esa, digo, ¿qué va a hacer este gobierno? ¿En qué territorio? ¿Cómo va a invertir los recursos? ¿Quién va a ser el responsable de ejecutar esa política pública? ¿Cómo va a impactar? Y después, ¿cómo medimos al final del camino lo que se dijo que se iba a hacer en el presupuesto? Eso nunca pasó, no pasa. Este presupuesto es un dibujo que no se condice con la realidad. No escuché el tema de los alquileres, yo tampoco voté esa ley siendo diputado. Anotarlo en la lista, Jorge. No, lo dijimos. Pero, por supuesto que sí hay que explicar un poco qué es lo que pasa con esta separata que se presentó en el presupuesto, porque lo cierto es que hay que cumplir con reducir el déficit fiscal, por lo menos llevarlo a 1.9, que es lo que pide quien nos presta la plata, y en ese intento de bajar el déficit fiscal entra como uno de los gastos para el Estado, que yo considero que no es un gasto, sino que es una inversión del Estado, reducir los beneficios fiscales que tienen los fueguinos con respecto al resto del territorio. Haciendo un poco de historia, algún legislador en la década del 70 del siglo pasado, en 1972, pensó en cómo propoblar al último territorio que tenía la Argentina, que era Tierra del Fuego, que era un territorio nacional, que tenía 13.000 habitantes, de los cuales la gran mayoría de esos habitantes eran extranjeros, y cómo hacer para que esa provincia que tiene una importancia geopolítica para el país, porque es el puerto más cercano a la Antártida. En la Antártida hay más de 22 países que necesitan servicios de la Argentina, tiene la vinculación de los dos océanos, el océano Atlántico y el Pacífico, hasta que no se creó el Canal de Panamá, todos los barcos tenían que circunnavegar por ahí. Entonces había que poblarla, y a algún legislador se le ocurrió que poniendo beneficios impositivos, que es lo que debería hacer la Argentina a nivel nacional, no solamente para la Tierra del Fuego, iban a ir las industrias, iban a invertir, se iba a generar trabajo, iba a haber una promoción y un desarrollo económico, y la Tierra del Fuego se va a poblar. Es una de las pocas políticas públicas que se sostuvo. La Argentina tiene espasmos. A nosotros nos tocó votar leyes en 2 años que las cambiamos en el propio Congreso a los 2 años. Esas aberraciones que solamente pasan en la República Argentina. Esta es una de las pocas políticas públicas, cuando hay una política pública y el Estado Nacional está entendiendo que es por ahí, en materia de educación, en materia de salud, de desarrollo económico, infraestructura, se sostiene. Esta es una de las pocas políticas públicas que se sostuvo 50 años, que arrojó que hoy Tierra del Fuego tenga 230.000, 250.000 habitantes, y que tenga la chance o la posibilidad de seguir desarrollándose productivamente. Claro. No sé si... Es re claro lo que usted está diciendo, y bueno, esta restricción va a lo que pretende, ¿no? Que se bajen estos beneficios al régimen, evidentemente. Es como siempre, ¿no? Ellos tienen 2 caras de manera permanente. Te doy por un lado, te quito por el otro. Es como una política permanente. Mira, María, yo creo que hay otros regímenes de promoción económica, porque hay algo muy interesante que te pasa cuando sos diputado, que es analizar y hacer política comparada. Cómo otros países con problemas similares a los tuyos lo resolvieron. Y la verdad es que en un abanico de 194 países siempre tenés de dónde poder sacar algo. Claro. En materia de regímenes promocionales,
hay en el mundo una variada lista. Nosotros tenemos quizás con Manaos hermanado eso, y la verdad es que una de las posibilidades que había era hermanarlo con Manaos y ver cómo los empresarios van ganando ventajas competitivas y vos le vas sacando beneficios que el Estado le da para que él se instale en Tierra del Fuego. Pero también el Estado tiene que hacer una inversión pública. Digo, si vos, que vivís a 3.200 kilómetros del puerto donde salen las exportaciones, que es Buenos Aires, tu mercadería llega por camión y no tenés barcos, y no tenés puerto, y no tenés infraestructura, la verdad que vos como Estado estás dejando hacer ese trabajo. Bueno, nosotros creemos que Tierra del Fuego necesita esa ley todavía, que se necesita hermanarla con Manaos, que se necesita que el Estado Nacional cambie esta matriz centralista que tiene. Yo no estoy lejos de criticar a los porteños, mucho menos de criticar a la Argentina como país, que es el país que amo y el que vivo, pero la realidad es que es un país asimétrico. Totalmente. Es un país donde vos tenés actividad público-privada en el centro de la provincia, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, y después tienes feudos o cuasi feudos de diferentes colores políticos a lo largo de todo el país, donde los gobernadores reciben, como en el caso mío, con participación federal, de lo único que se ocupan es de ver cómo la reparten entre sus empleados públicos para asegurarse la próxima elección, y poco les importa desarrollar económicamente su territorio, generar mejor educación, más salud, más trabajo. Ya lo creo, y realmente esto es grave. Y usted mencionaba, diputado, el tema más trabajo, y sé que uno de los temas fundamentales y que se están necesitando en este momento es una reforma laboral que lamentablemente, no quiero desilusionarlos, pero estoy segura que con este gobierno no va a salir una reforma laboral. Dentro del marco de esta reforma laboral, usted está hablando de mayor productividad, está hablando de mayor industrialización, y para que todo eso se dé en un marco de seguridad jurídica como debiera darse, debería haber una reforma laboral, y tiene que ser inmediata, ¿no? Yo creo que si realmente Juntos por el Cambio llega a ser gobierno, una de las primeras cosas que va a tener que hacer va a ser esta, ¿no? Como deber inmediato. Sí. Si Juntos por el Cambio es gobierno en el 23 y no encara con mayoría en el Congreso la reforma tributaria impositiva integral, también la modernización de la legislación laboral y la modernización, transformación y unificación de un sistema estatal en toda la Argentina no arranca. Por más que venga, no sé, cualquier líder mundial a ser el mejor líder político del mundo en la actualidad, a conducir los destinos de la Argentina. La legislación laboral hoy... y no nos olvidemos también, perdón, de la legislación sindical, ¿no? Bueno, yo creo que también está muy vinculada a la legislación laboral. Exacto. A ver, yo te voy a contar dos casos. Te cuento un caso cortito, si tenemos tiempo, si no voy directamente... Sí, tenemos 4 minutitos, 5 minutitos tenemos. Bueno, lo voy a hacer bien cortito. La Argentina termina la Segunda Guerra Mundial y se queda con la tercera flota naval mercante de buques. ¿Tercera flota naval? Mercante de buques. Nosotros podíamos haber transportado carga, ser los fleteros del mundo. Éramos el tercer país en 194 con mayor cantidad de buques. Hoy tenemos el octavo país del mundo, 5.000 kilómetros de litoral marítimo, 5 países que se vinculan con la ley de Ovía y no tenemos barcos. ¿Qué pasó? Bueno, por un lado la presión impositiva y por el otro lado la presión sindical. Los barcos son gemelos, por ejemplo, 2 autos de la misma marca, porque consumen menos, porque transportan más carga. Bueno, el barco de bandera alemana tripulaba 20 personas, se tripulaba con 20 personas, el argentino con 40, por una cuestión sindical. Eran las grandes conquistas de los sindicatos que hicieron que nos quedemos sin trabajo. Y no existen los derechos del trabajador si no hay trabajo. Es una mentira grande como una casa. Entonces, si nosotros queremos revertir eso, tenemos que ir por una modernización de nuestra legislación, que no va a ir en contra de los trabajadores, que no va a ir en contra de los derechos. Y tenemos que analizar cómo otros países en el mundo lo resolvieron. Las indemnizaciones que son tan frecuentes en la industria del juicio. La resolvió Austria, la resolvió Italia, las está estudiando España. Hay un sistema parecido en la construcción en la Argentina. Bueno, que ese sistema de garantía de indemnización que nosotros planteamos con una ley, que Lustopa planteó por otro lado,
TAS planteó por otro, que se empiece a discutir en el ámbito del Congreso cómo hacemos para que el trabajador tenga una garantía de indemnización que no la cobre toda junta, sino que la cobre mensualmente en función del último salario que tenía, que no la pierda si renuncia antes del año, si renuncia él, no porque él decide cambiar de trabajo, que es algo tan habitual a la actividad hoy laboral de los jóvenes, tampoco la pierde, y si no la utiliza durante toda su carrera laboral, después cuando se jubila, recibe los 22, 23 años de aporte todos juntos y los puede invertir en lo que quiera. Bueno, es un sistema... Aclaremos que esto es independiente de los beneficios jubilatorios que le pueden corresponder, ¿no? No, por supuesto, esto es otra cosa. Esto por eso, aclarémoslo. Está hecho con los aportes que hace el trabajador, con los aportes patronales. Se crea un seguro de garantía de indemnización que lo maneja un fideicomiso en el Estado, en el Banco Central, a nombre de la persona, con los mismos montos que hoy se están aportando. Realmente igual a mí me preocupa cuando dicen que lo va a mí cuando me dicen que lo va a administrar o el Banco Central o que algo del Estado que va a administrar la plata, a mí me da un poco de temor porque ya lo vemos con ANSES, lo vemos que se mete mano a esas cajas de manera permanente cuando la política lo necesita. Entonces a mí me asusta esa parte, diputado, me asusta. Sí, mirá, todo asusta, porque la verdad es que nosotros más o menos tenemos más o menos bastante vivida la Argentina, y la verdad que todo asusta. Lo que nosotros tenemos que pensar es que en una construcción totalmente distinta de acá hacia adelante, y tenemos que sostener una política pública 30 años para adelante. O sea, no es que va a cambiar el gobierno del 23, vamos a hacer unas modificaciones a distintas leyes laborales, tributarias del Estado, y en 4 años se va a resolver. Argentina necesita caminar este destino durante los próximos 15 años. Si no, la Argentina no se va a transformar. Tenemos 3 generaciones perdidas con planes, se perdió la cultura del trabajo. Necesitamos primero la mirada propositiva de la propuesta y después empezar a convencer al resto de los argentinos que el camino es por acá. Si nosotros hacemos un análisis frío y ponemos sobre la mesa solamente ese análisis, el diagnóstico es dediquémonos a otra cosa porque la Argentina no tiene distancia de arrancar. Claro. Nosotros tenemos que tener la mirada propositiva de vamos a salir de esto y la receta es esta: reforma laboral, modernización laboral, vamos a sostener una política pública por los próximos 15, 20 años y creo que el camino va a ser por ahí. Fácil, olvídate, María, fácil, olvídate, no hay nada. Yo no conozco nada en la vida que no me haya costado. Lo que te cuesta vale, es cierto, y ese es el esfuerzo que tenemos que poner los políticos que vienen, ¿no? En el único lugar donde la palabra éxito precede a la palabra trabajo es en el diccionario. Exactamente. Un abrazo gigante, Tito, y si Dios quiere, a ver si nos vemos el domingo allá en el sur austral. Ojalá, Jorge, sabés que te tengo mucho cariño y mucha admiración. Te mando un abrazo. Es recíproco, querido amigo. María, y un saludo a la audiencia. Gracias, un abrazo. Chao. Era el diputado Tito Stefani de Juntos por el Cambio. 18:32 minutos. Pausa, Jorge, y volvemos enseguida. Vamos la radio. Te espera, elegí las clases que quieras. En UNFIS vamos a cuidarte. En UNFIS venimos a encontrarte. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá,
Sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. $18:34 y estamos acá. Jorge está viniendo en unos segunditos nada más y vamos a dialogar con el ingeniero Daniel Montamat. Ingeniero Montamat, María Luján Batallán, Jorge Enríquez, que ya viene, lo estamos escuchando y bueno, realmente queríamos consultarlo porque uno de los grandes temas que se vienen es que los vamos a tener, va a ser en estos días cuando a partir del mes que viene empezamos a recibir las facturas de los distintos servicios y esto de los subsidios, de anotarse para el subsidio en función de los ingresos que cada uno tiene y esto que llaman segmentación, me gustaría que nos diera usted la opinión acerca de cómo lo está viendo, porque yo cada vez que han hecho segmentación de algo y por lo menos en este gobierno nunca vi un resultado que fuera positivo. Por lo tanto, me gustaría saber cuál es su opinión, que es un especialista en el tema, ¿no? Coincido con usted. Las segmentaciones que intentó el kirchnerismo siempre fueron fallidas. Y esta también va a ser fallida. Miren, en las gestiones anteriores habían ellos segmentado las tarifas de gas y electricidad en función del consumo, con la presunción de que el que más consume tenía más ingresos. Bueno, eso le falló. Entonces congelaron y dejaron un congelamiento a la administración Macri que asumió en el 2015, que se contabilizaba respecto a la inflación y respecto a los salarios, si usted quiere, diferencias de más de 1000%, porque estaban congeladas. Es decir, que eso fracasó. La administración anterior se tuvo que corregir ese congelamiento por razones lógicas, porque una de las grandes falsedades del populismo energético, que lamentablemente ha carcomido la mentalidad de la gente, es que los subsidios son un paga-Dios. Si tenemos las tarifas congeladas, crecen los subsidios. Los subsidios se financian con papel pintado, con emisión inflacionaria, así que los subsidios son inflacionarios también, y son más inflacionarios en el tiempo que tener tarifas ajustadas a los costos económicos. Bueno, en la gestión anterior se tuvo que ajustar las tarifas y se creó una tarifa social que no existía, para proteger a aquellos consumidores que por indicadores socioeconómicos fueran focalizados. Vino esta administración, de nuevo reincidencias en políticas fallidas, congelamiento, precio, tarifa de gas y la electricidad, le entran a crecer los subsidios exponencialmente. Los subsidios del año pasado fueron 11.000 millones de dólares. Este año, con todo esto de la segmentación demorada, etcétera, etcétera, los estamos estimando en 16.000 millones de dólares. ¿Qué dijeron? Tenían que aumentar las tarifas, porque la inflación les está picando el 100% y están emitiendo para financiar, entre otras cosas, estos subsidios. Entonces, para no usar la palabra ajuste tarifario, inventaron de nuevo un eufemismo. Vamos a segmentar ahora por nivel de ingreso. Y miren, si existían 10 subcategorías en función de consumo, ahora le agregaron 3 subcategorías en función del ingreso. Parece una planilla de bingo. Ay, pero ¿sabe qué? Son 30 subcategorías. Implementar esto es complejísimo. Es como los distintos tipos de dólar, es como que tener varios de cada cosa es una locura esto, porque de todo hay varios. Bueno, ¿qué dice esta gente ahora? No se pudo instrumentar, porque en realidad tendría que venir el ajuste en la factura de octubre, pero no, dijeron, vamos a postergar para que las facturas con los consumos de octubre ya vengan con los aumentos en noviembre ahora.
Bueno, tienen otro problema. Ellos decían, vamos a cobrarle el precio pleno de la electricidad y del gas a aquellos que son más ricos. Y hicieron un cálculo estimativo cuando estaba el ministro Guzmán, 10% de los usuarios. Resulta que no se le han anotado en gas natural 42% de los usuarios residenciales. Y en electricidad el 33%. Hay 5 millones en electricidad, 3.500.000 en gas. Entonces ahora tienen dudas. Quiere decir que hay un 40% ricos en el país, un 35% en el... No le cierra el tema ese tampoco. Problema de implementación, problema de que la segmentación es fallida. Yo creo que cuando volvamos a reconciliarnos con la economía normal, vamos a volver a tener que, sí, las tarifas de la energía y del gas, de la electricidad y del gas, tienen que recuperar los costos económicos y tenemos que volver a una tarifa social. En esa deberían haberse concentrado, porque ahí hay muchos vivos que están y mucha gente que debería estar y que no está. Bueno, vamos a tener que volver a eso. Jorge La Enríquez. segmentación esta, tal como está, es un fracaso. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te va? Jorge Enríquez, que había salido un segundo del estudio. ¿Qué decís? De bueno, siempre es un gusto escucharte, y sobre todo porque el conocimiento que tenés en todo el tema energético, y que sos uno de los pioneros en haber generado un foro donde se combinan pensamientos distintos desde el punto de vista ideológico sobre la energía, pero que todos confluyen en algo que nos falta a los argentinos, que es el sentido común para poder sostener políticas de Estado en el largo plazo. Cuando hablaba de los 11.000 millones de subsidios, me lo noté porque quería resaltar eso, de los subsidios de las tarifas en el 2021, que ahora van a ser 16.000 millones de dólares, de 11.000 a 16.000 es un importante salto. En el 2022, yo me pregunto, ¿esto es solo el tema energético? Porque después que la gente que nos está escuchando piense que aparte de todo esto tenemos el subsidio de transportes, que es otra pelota, y que esto son fiestas que hay que pagar, y que tenemos 9 billones casi ya ahora de LILIC dando vueltas por ahí que también hay que pagarlas. Más allá de que vos sos un especialista en temas energéticos, esta bomba que alguno la definió, que es, le están alargando la mecha y agrandando la bomba, esta bomba, ¿cómo se va a poder pagar? Porque es impagable esto, hay que decir a la gente. Es muy complicado, pero la largada está en ajustemos el tema del déficit y hay que ajustarlo a partir del gasto. Entonces, ¿por qué? Vamos a explicar sencillamente a la audiencia cómo se genera esta bomba. Ellos no tienen ya acceso al crédito. Entonces, los desequilibrios fiscales que produce la diferencia, por ejemplo, entre el costo de las tarifas, el costo del gas, de la electricidad y el precio que pagan los residenciales, es el subsidio. ¿Cómo se financia ese subsidio? Emiten papel pintado, emisión inflacionaria, pero como si ese papel pintado va todo al circuito económico, en gente que ya no quiere más pesos, la demanda de pesos la tienen restringida, entonces tienen que absorber parte de esos pesos. ¿Y cómo los absorben? Con estos famosos títulos, las LELIC, que tienen que pagar cada vez más interés y están armando una bola de nieve. Pero ¿dónde está el origen, la génesis de todo esto? En el déficit fiscal. Entonces, lo que esta gente se resiste y por eso prolonga la mecha, Jorge, es hacer un plan de estabilización macroeconómica. Y porque un plan de estabilización macroeconómica le va a obligar a ser realista en una serie de temas donde prefieren seguir pateando la pelota hacia adelante. El problema es que en algún momento todas estas distorsiones se vuelven explosivas. Y ellos mismos están dudando hasta cuándo llegan con esto. Por ejemplo, hay que decirle a la sociedad, es cierto, este mes no vienen las tarifas, no te van a llegar la factura de gas y electricidad con los aumentos que ya hubieran correspondido en septiembre para aquel nivel 1 de ingresos. ¿Ah, sí? Entonces, sin costo político. No, porque al no aumentar las tarifas, aumentan los subsidios. Y esos subsidios se están financiando con más emisión inflacionaria que entran en este circuito que describiste, Jorge.
Con lo cual, estamos cebando una bomba de tiempo. En realidad lo pagamos, el valor, el costo lo terminamos pagando, pero lo terminamos pagando de una manera indirecta y después, en definitiva, lo que se debe recaudar de ese dinero que viene en impuestos que tenemos en los distintos servicios y demás, termina siendo malgastado con un Estado enorme donde lamentablemente con el gran presupuesto que tiene se malgasta y no se destina en la manera, ni se divide de la manera que debiera hacerse, ¿no? Recién hablamos con el diputado Stefani y decíamos, tenemos un proyecto de presupuesto que sabemos que igualmente es totalmente mentiroso y falso porque nunca se va a cumplimentar, y segundo que la realidad nos lleva a que hay que agarrar otro camino que no va a ser el del papel escrito de la ley del presupuesto, ¿no? Sí, y tomo la idea inicial del razonamiento que desarrollo. El costo económico del gas y de la electricidad siempre se paga, siempre lo hemos estado pagando, porque se paga una parte en la tarifa, tarifas congeladas que no pagan todo, y la otra parte, y bueno, se paga o con impuestos si no alcanzan los impuestos, con el peor de todos los impuestos, que es el impuesto inflacionario, pero siempre la sociedad lo paga. Las grandes falacias del populismo son instalar, incluso en la clase política, hay que decirlo, esta cuestión de que no hay que aumentar las tarifas porque las tarifas pegan en la inflación y pegan en el bolsillo. Y si no aumentamos las tarifas, tienen que aumentar los subsidios. Los subsidios también pegan, cronificando la inflación cuando se financian con emisión inflacionaria. Así que yo diría que en el mediano plazo es mucho más sensato, es de una economía normal tener precios y tarifas energéticas que recuperen sus costos económicos y proteger a aquellos argentinos, argentinas que no pueden hacer frente a esos costos con una tarifa social bien focalizada. Vos sabés que hace algún tiempo escuché, porque todo esto que estamos yendo ahora es como que estamos yendo de lo pequeño hacia lo grande. ¿Por qué digo esto? Porque estamos hablando del tema de las LELIC, la bomba de tiempo de mecha larga, los subsidios, etcétera. Pero todo esto, cuando seguimos subiendo en la pirámide, por evocar una figura geométrica que me vino a la cabeza, me hace acordar algo que escribiste hace algún tiempo, no me acuerdo el artículo a que se refería La Nación, que vos ponías que lo que nos pasa a los argentinos es que subyace el pensamiento mágico del Estado protector, del Estado que todo lo resuelve. Y hay un interesante trabajo, un interesante, diría folleto, porque que integra una de las obras de Borges, que se llama Nuestro pobre individualismo, escrito en el año 46, donde decía que nosotros veíamos al Estado como una entelequia que nos era ajeno, pero de la cual nos nutríamos todos, y no nos dábamos cuenta que al nutrirnos de ese Estado lo dejábamos yermo, porque no aportábamos nada a que ese Estado siguiera floreciendo, por evocar alguna figura poética, como estamos hablando de Borges. Entonces yo digo, tendríamos que también decirle a la gente, yo creo que ahora, no sé si vos compartís esta mirada, yo creo que gracias a que en la última elección se puso en valor, se visibilizó la situación a partir de gente que por ahí uno no comulga ideológicamente. Sí, yo comulgo con algunas ideas de Esper o de Milei, pero yo creo que esa gente, sobre todo más con Esper, porque Milei me parece que de repente con el tema de los órganos y de las armas se vuelca un poco, pero ha puesto en valor la idea esa que la economía tiene leyes de gravedad también. Este gobierno ignora esa ley de gravedad, y que me parece que eso está despertando conciencia incluso en la gente de los recursos más postergados, incluso con los planes sociales, que hoy no les alcanza para llegar al día 15. ¿Vos cómo ves esa posibilidad de cambio de clima en la sociedad? Jorge, tenemos que hacer una tarea docente. Yo creo que
está pendiente, esto que algunos llaman batalla, debate cultural en la Argentina, porque arrastramos muchas décadas de populismo. Cuando Borges escribía eso, bueno, ya el país estaba navegando en el populismo. Y mirá lo que sucede en Argentina respecto a otros países. Hay países como el nuestro donde la riqueza la tiene que generar el capital privado. Entonces el Estado detrae parte de esa riqueza de impuestos para financiar una estructura de gasto público donde debe haber una serie de servicios que son esenciales y algunas otras políticas redistributivas del ingreso, como puede ser esto de la tarifa social. Pero en esta Argentina nosotros empezamos a hablar, por ejemplo, de educación pública gratuita. Bueno, no es la educación pública gratuita. La educación pública se financia con impuestos que pagan los argentinos. Gratis no hay nada. Capital han tomado colegios. Esos colegios se financian con plata de los porteños. No es gratis la educación que están. Hablamos de salud gratuita. Bueno, el sistema de salud pública, que por supuesto que tiene externalidades positivas y tiene que existir, pero no es gratis. Entonces, todas estas deformaciones. Y se instaló el tema con esto de las tarifas congeladas, energía gratuita. La energía es un derecho y hay que acceder gratuitamente. Y en realidad estamos hablando de bienes y servicios privados, la electricidad y el gas. Parte del servicio se califica, se tipifica desde el punto de vista jurídico como servicio público, pero los bienes son privados, entonces tienen un costo y hay que financiar esto. Tenemos que hacer una gran campaña, Jorge, coincido contigo, porque hay grandes deformaciones. En otras sociedades, la gente asume de que hay un nivel de ingresos en el Estado y un nivel de gasto, y que tiene que haber una relación entre ingresos y gastos. Yo no puedo pedir de que se gaste más y que me bajen los impuestos, porque no cierra la aritmética esa. Seguro. Entonces, sociedades más conscientes de esta relación, más educadas en la relación ingreso-gasto, saben que si sube el gasto, o me terminan subiendo los impuestos, o se financia ese gasto con el peor de los impuestos, que es la inflación. Vos sabés que cuando hablas de esto, yo digo, vos vas a otras latitudes y tiene una conciencia de la energía, que es la conciencia que nosotros teníamos en la Argentina. Bueno, yo ya pasé los 70, vos sos más chico, y la niña que me acompaña también. Pero yo me acuerdo cuando era chico, y te digo, yo venía de un hogar de clase media bien acomodada, colegio privado, bueno, la primaria, la secundaria en el glorioso Nacional de Buenos Aires, siempre lo aclaro. Pero siempre yo decía lo mismo, mi mamá me decía, mi vieja me decía, si tenía frío, no, las estufas no se prenden, porque o eran a gas, que no tenía tiro balanceado, entre paréntesis, en aquella época, o eran a querosén, y el querosén salía caro. Entonces, pero esto lo decía yo, y se lo contaba a Mauricio Macri, cuando él tuvo que montar las tarifas siendo presidente, y me decía, mi vieja nos hacía dormir en Tandil con el porrón de una conocida marca de Ginebra para calentar los pies, y dormía con pullover. Le digo, lo mismo hacía yo en mi casa, estaba en pullover. Nosotros nos acostumbramos a que llegas a tu casa, sacás toda la ropa, te quedás con una blusita, con una camisita o con una remera, porque perdimos la noción de eso, porque decimos, total esto es gratis, minga, hablando en criollo, gratis, esto lo paga alguien, y esa es la conciencia que uno tiene que empezar a despertar. Por eso a mí cuando me dicen, no, la gente de más altos recursos, entiendo la tarifa social, lo estudié mucho, cómo funciona en Bélgica, en otros países, pero también entiendo que es cierto, hay un sector vulnerable, mínimo, que hay que darle esa tarifa social, pero después no beneficiemos, digamos, no, a este lo castigo porque tiene altos ingresos. Si el tipo, castigalo por el consumo, aumentale a todos la tarifa en una forma pareja, excluir a los sectores más vulnerables, pero a todos aumentar, no porque tenga mayor capacidad contributiva que otro, porque ya ese, si tiene ese departamento lujoso, ya pagó
desde impuestos a las ganancias hasta los bienes personales y hasta ahora alguna fantasía como esa que, bueno, yo la voté en contra, ¿no? El impuesto solidario, no sé qué manganeta habían inventado para cuando fue la pandemia. Así que eso creo que es importante, hacer docencia, me parece, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, Jorge, contigo. Me parece que es el gran debate que se viene en la Argentina. Por suerte, como has dicho, desde ciertos sectores, a lo mejor con posturas medio extremas, ¿no? Pero han traído estos temas a la opinión pública. Vamos a reducir esto al absurdo, pero no quiero dar ideas porque por ahí hablo algunas cosas y esta gente las toma en positivo. Yo lo digo críticamente. ¿Cómo es esto de luz o gas para los ricos, para la clase media y una tarifa social? Esto de segmentar por niveles, bienes privados, como lo subrayé bien, bienes privados y fungibles, porque los electrones que uso yo no se pueden distinguir de los electrones que usa la señora o que usa vos, o que usa una fábrica. Las moléculas de gas tampoco. Entonces, el problema que existe en la Argentina es que tenemos esta tremenda confusión y la podemos llevar a otros, porque vamos a entrar a hablar de carne, un precio de la carne para los ricos, para la clase media, asado popular. Vamos a entrar a hablar de leche para... Esto es un disparate, son todas cosas que nos van acomodando en un orden cuasi soviético. Después vamos a recibir la tarjetita de ración, cada uno te toca esto de aceite, esto de... Y los salarios van a quedar reducidos a la nada. Fingimos de que trabajamos y ellos fingen de que nos pagan. Bueno, este es un orden que se cayó en el mundo, que no funciona más. Entonces, todas estas aproximaciones a esta anormalidad, esta heterodoxia que ya fracasó, hay que dejarlas de lado si queremos volver a ser un país normal. Daniel, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros, le mandamos un abrazo y bueno, en breve seguramente lo estaremos consultando cuando nos lleguen las primeras facturas. Gracias, Daniel. Y respeto a ustedes, un gusto. Gracias, Daniel, y te sigo leyendo y incluso te copio algunas frases. Esa de subyace el pensamiento mágico que todo el Estado lo resuelve. Palabras más, palabras menos, la saqué de un artículo de hace un par de años. Por lo menos reconozco el copyright, no plagio. Un abrazo gigante, Danielito. Abrazo. Era el ingeniero Daniel Montamate, él estuvo a cargo también de YPF, ahora que me acuerdo, también entre otras cosas, y es un hombre que sabe muchísimo el tema energético. Jorge, querido. Nos quedan 10 minutos todavía. ¿Qué 10 minutos? Mira, enloqueció el operador. ¿Qué realmente habilidad que tenés para enloquecer al operador, pobre muchacho? Edgardo, querido. Pobre muchacho. Gerardo Gerardo. Gerardo. No, yo te cambio el nombre, bueno, así soy. En fin. ¿Qué nos quiere echar? Sí, nos quiere echar. Quedan 3 minutos y lo vamos a respetar a rajatabla. Y si no, hacemos un piquete. Así es. Bueno, ya nos estamos despidiendo en una semana que realmente todavía nos queda por transitar bastante. Y después de este feriado largo, mañana a tener cuidado cuando se sale, porque mucha gente va a salir a la ruta. Los que puedan evitar venir al centro, háganlo, porque todo lo que sea el corredor norte y el corredor sur va a estar tremendo. Así que, bueno, Jorge, el miércoles que viene te tenemos acá, más allá que te vas a Ushuaia, pero el miércoles que viene venís. Por supuesto. Muy bien. Firme como rulo de estatua, porque no me resisto que me eche usted del programa. Muy bien, así que ya vas a tener muchas novedades que nos vas a poder contar sobre Ushuaia. No, si tengo un minuto clavado, sí, dale. Hablo un poco del tema de Uruguay. Realmente es llamativo cuando uno está en Montevideo. Yo fui por un tema académico y un tema político, y cuando uno está allá se da cuenta que los partidos políticos pueden tener cuestionamientos muy duros que se hacen recíprocamente. Aún, fíjate vos, no solamente el Frente Amplio contra la coalición del gobernante, que le integran una decena más o menos de partidos,
sino entre el propio Colorado y el blanco. Sin embargo, a la hora de fijar políticas públicas, hay una comunión de ideas y hay una sujeción a reglas que son inmodificables, que son reglas que saben que 2 más 2 es 4, pero tomemos a un analfabeto presidente como es Toledo en Perú, que uno lo escuchaba en la campaña y decía, este pibe, ¿cómo llegó a ser maestro? Sin embargo, el presidente del Banco Central de Perú, el Banco Central, más allá que alguno quiera disolverlo, el Banco Central de Lima, de Perú, tiene el mismo titular desde la época desde el año de los 80. Pasó por Alan García, que después se suicidó, Fujimori y todo, Toledo, etcétera, hasta llegar hoy a Castillo. Entonces, eso es lo que yo digo, es vivir en un país normal. Los uruguayos te dicen, sí, tenemos demasiada estabilidad, por eso se ponen a ver los canales nuestros noticias, porque es como, uno me lo dijo, es como ver una novela turca pero no romántica. Una novela turca no romántica, porque siempre hay algo nuevo, nos sorprenden. Bueno, muchísimas gracias, porque si no todavía no me hicieron ningún gesto. Muchísimas gracias y nos despedimos hasta el próximo miércoles, si Dios quiere. Así es, a las 5 de la tarde, entre ustedes y nosotros. Chao, gracias.